Ahora quiero invitaros a la lectura de un pasaje de la carta primera del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, y leemos desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló ningún engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. De forma especial quiero destacar un texto que maneja todo este párrafo, y es el versículo 21. Dice que los creyentes fuimos llamados, y fuimos llamados para que sigamos las huellas de Cristo. Desde, realmente no sé lo que fue para vosotros a modo individual el retiro de este año. A mí me impactó en muchas cosas y está sirviéndome de profunda reflexión. A veces me detengo a pensar en asuntos que se han tocado en el retiro y sigo meditando en ellos. Y me hace pensar profundamente en las dos etapas de la Iglesia Unida. Una etapa de consolidación, 10 años. Parece que fue ayer, ¿verdad? Cuando celebramos la primera reunión, digamos, oficial de la Iglesia Unida. Y todos estábamos un tanto intranquilos, no intranquilos, un poco inquietos, viendo cómo se podrá ajustar la membresía de dos iglesias. Y Dios lo hizo. Y es sorprendente notar que en el momento actual nadie habla de otro grupo que la Iglesia Unida. Esto es un milagro de Dios. Ha concluido la primera etapa y comenzamos la segunda. Y debemos pensar y reflexionar, tomar decisiones sobre lo que queremos que sea la Iglesia Unida desde ahora a otros 10 años más adelante. Ya después posiblemente los pastores actuales estemos absolutamente retirados de circulación y a lo mejor alguno en el cielo, pero queremos abordar un programa de iglesia para este próximo tiempo, que todos sepamos qué es la iglesia y qué queremos que sea la Iglesia Unida. Para mí tiene una enorme importancia este asunto, porque estamos viviendo, al menos a mi entender, uno de los momentos más críticos y difíciles de lo que se llama movimiento evangélico en el mundo. Y hace unos días yo estaba leyendo dos asuntos que me impactaron de una forma tremenda. Uno de ellos, a uno de los más prestigiosos, digamos, cantantes de grupos evangélicos, que se atreve a decir que está dudando de su fe. Otro, un hombre que escribió muchos libros sobre matrimonio, yo tengo alguna referencia de ellos y seguramente que alguno en su casa lo tendrá, y que dice que tiene que apartarse del cristianismo porque no cumple su objetivo esencial. Y yo pregunto, ¿y ahora qué? ¿Qué más vamos a entender? De ahí que me llame mucho la atención, he escrito en el boletín esta mañana sobre ese versículo, que Pablo habla no de tiempos difíciles. Pablo habla de tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos para Pablo se definen de una forma muy clara. El peligro está en que hay hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y dice, tened mucho cuidado, porque los tiempos próximos finales son tiempos peligrosos. Ahora miro mi pasaje de esta mañana y descubro en las palabras del apóstol tres cosas. En primer lugar, encuentro una determinación divina. Fuisteis llamados a.
En segundo lugar, encuentro el camino que tengo que seguir. Son las huellas marcadas por Cristo. Y en tercer lugar está, por supuesto, mi responsabilidad personal. Primeramente, pues, la determinación. El texto es claro, porque para esto fuisteis llamados. ¿Fuisteis llamados por quién? Bueno, fuisteis llamados por Dios. Dios el Padre es el que llama a salvación, el que llama a los hombres a Cristo, y Cristo Jesús, el Señor, dice con toda claridad que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y ese verbo traer ahí no es el verbo sencillo y simple de un traer de cualquier manera, es el verbo arrastrar. Y claro está, Agustín de Hipona escribía sobre ese arrastrar de Dios y decía, ¿cómo puedo yo ir voluntariamente si soy arrastrado? Y él mismo se respondía así, no solamente voy voluntaria, voy voluptuosamente por la atracción de Dios. El Dios de la Biblia llama y llama a salvación. ¿Recuerdas el llamado de Dios en tu vida? No me importa cómo haya sido, pero indudablemente se resume en las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esas palabras de Cristo reflejan, expresan, manifiestan el llamado de Dios el Padre a salvación. Y el llamado de Dios el Padre es a que acudas a Jesucristo, y la invitación de Cristo es venid a mí. Y nadie que vaya a Cristo con fe, nadie que sienta su situación perdida de pecado y de miseria y acuda al Salvador y crea con el corazón, no con la mente, y rinda su vida a Cristo, nadie será rechazado por el Señor. Ahora, una vez que Dios llama a salvación definitivamente. La salvación no tiene que ver solo con la justificación. La salvación tiene que ver con la santificación. Y la salvación tiene que ver con la glorificación. Y este texto de Pedro habla al tiempo actual de la salvación. Es decir, al caminar en la senda de la propósito eterno. La Biblia habla de esta manera, de este propósito de Dios, y dice en Romanos capítulo 8 y versículo 29, que Dios nos predestinó a los creyentes para que seamos hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo, Jesucristo. De otra manera, el apóstol Pablo lo dice, Dios nos llamó a su reino y gloria. Y el reino en donde tú y yo estamos es el reino de Jesucristo. Dios nos liberó del poder del pecado y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y estamos involucrados en una esfera nueva, en una misión nueva, en una experiencia de poder nuevo, en una vida nueva, y somos llamados a un camino nuevo. Y este camino está claramente marcado para nosotros. Dice la Escritura que Dios quiere que sigamos las pisadas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el programa de Dios es que seamos hechos a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Déjame decírtelo con toda claridad. No entras en el cielo si no tienes la imagen de Jesús. Cuando Dios creó al hombre, dice el libro de Génesis, y esto no es una novedad. Hace poco tiempo estaba leyendo un comentario sobre eso, decía, la gran novedad del Nuevo Testamento, nada de eso. Cuando Dios creó al hombre, Génesis capítulo 1, lo creó ¿a cómo? A su imagen y semejanza. ¿Y qué es la imagen? Bueno, alguien dice, la imagen es la condición moral de Dios y la semejanza la condición de gobierno y de autoridad. Es verdad. Pero la imagen de Dios es Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice con toda claridad en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Dios está creando un ser visible, que somos nosotros, los hombres. Por tanto, no es una imagen visible, un modelo visible de cómo Dios es, porque Dios es espíritu. Pero el modelo que refleja la imagen de Dios
es Jesucristo. Y este modelo creado cuando el hombre fue creado, o establecido, mejor dicho, cuando el hombre fue creado, es recuperado ahora con toda la dimensión en el Nuevo Testamento. Y Dios dice, quiero que sean hechos conformes ¿a qué? A la imagen de mi Hijo. ¿Te das cuenta de esto? El gran llamado del cristianismo no es a una práctica religiosa. El llamado del cristianismo no es a una forma de culto. El llamado del cristianismo no es a un sistema establecido denominacional. El llamado del cristianismo es vivir a Cristo. Y si no vivimos a Cristo, no somos cristianos. No te engañes, por favor. Vivir a Cristo significa identificación con Él. De manera que tenemos vida eterna. ¿Por qué causa? Porque estamos identificados con Cristo. La vida eterna, lo he dicho muchas veces, no es para ninguna persona o no es propia de una persona. La vida eterna solamente la tiene Dios, porque Él no tiene principio, no tiene fin. Y esa vida eterna de Dios fluye por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y cuando un hombre, una mujer, una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo lo toma y lo coloca en la piedra viva. Y al contacto con esa piedra viva, la vida de Dios que está en Cristo, Juan capítulo 1, versículo 3, esa vida de Dios que está en Cristo se comunica a cada uno de los que hemos creído. Esta maravilla, esta transformación es de enorme importancia. El propósito divino no es hacer religiosos, es hacer discípulos, seguidores del Maestro. Ahora quiero decirte algo. Sabéis, muchos de los que me conocéis sabéis cuál es mi versículo favorito, ¿verdad? Lo he adoptado hace muchos años y estoy pegado a él. Ojalá fuese más eficaz en mi vida, porque para mí el vivir es Cristo. Y cada vez que yo veo ese versículo, descubro que Cristo es la causa de mi vida. Naturalmente, solo hay vida en Cristo y Él da vida eterna, me la ha dado. En segundo lugar, descubro que Cristo es el modo de vida. Yo tengo que caminar siguiendo las pisadas del Maestro, viviendo a Cristo. Y en tercer lugar, Cristo es mi esperanza de vida. Oh, hermanos queridos, hoy cantamos una canción que habla de las calles de oro. ¿Recordáis? Do las calles de oro son. Y sentimos la conmoción de lo que va a ser aquel encuentro con Dios en la presencia y con Jesucristo. ¿Tú anhelas este momento? Yo sé que sí, y yo también. Pero la esperanza nuestra no son las cosas que vienen. La esperanza nuestra es una persona. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Yo te hago una pregunta tranquila. ¿Te imaginas un cielo sin Cristo? Pero con Cristo no tengo necesidad de imaginar el cielo. Es la experiencia del creyente. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ahora, este llamado lo establece también Jesucristo, llamado a seguir las pisadas del Maestro, lo establece también Jesús cuando dice de una forma sencilla, venid en pos de mí. ¿Sabes que en el texto griego esta frase se establece con una sola palabra? Sígueme. Seguir es caminar detrás de alguien. Y aquí tenemos algo muy importante. El ejemplo de Pedro es que Cristo pasó y dejó unas huellas marcadas en el camino. ¿Qué tienes que hacer tú? Seguir las huellas de Cristo. Es decir, caminar por donde Cristo caminó. Huellas de Dios son imposibles de seguir para el hombre. ¿Tú entiendes? Imagínate que venga el Dios de la gloria, el Creador, y marque unas huellas divinas ahí y dice, anda, no puedo. Yo soy limitado, yo soy un hombre. Pero Dios marcó sus huellas con los pies de un hombre, que es Cristo. ¿Para qué? Para que el camino de Cristo sea tu camino y el mío. Y la experiencia de vida sea la experiencia de Cristo.
y el poder de la iglesia sea el poder de Cristo, y la gloria de la iglesia sea la presencia de Cristo, y la bendición de la iglesia sea la comunión con Cristo. Mis queridos hermanos, Dios no nos llama a experiencias subjetivas, nos llama a vivir a Cristo. Dios no nos llama a seguir un sistema, nos llama a seguir las huellas del crucificado Señor que marca el camino para nosotros. Huellas factibles para cada uno. En segundo lugar están las huellas. El texto me dice, fuisteis llamados para esto porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Ahora yo pregunto a Pedro, ¿y cuáles son las pisadas? Y Pedro me da en el resto de los versículos por lo menos 4 caminos que se originan en las huellas de Jesús. En primer lugar, el camino de santidad, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca. Jesucristo es impecable. Cristo Jesús, nuestro Señor, dice aquí el texto bíblico que no hizo maldad, no hubo engaño, no podía ser, por cuanto es el Verbo de Dios encarnado. De manera que todo cuanto la naturaleza humana del Verbo de Dios hizo, hiciese o pudiese hacer, afecta a la persona divina en quien subsiste. Yo sé que esto de las naturalezas de Jesucristo son un problema teológico serio y difícil de entender, lo entiendo muy bien. Pero no puedo dejar de recordaros que Cristo es una persona divino-humana, con una naturaleza divina que eternamente tiene y actúa en su condición divina, y una naturaleza humana, asumida por concepción del Espíritu Santo en la Virgen María y que subsiste necesariamente en la persona divina del Hijo de Dios. De modo que todo cuanto esa naturaleza hace y expresa afecta ¿a quién? A la persona en que subsiste. De ahí que el apóstol Pedro nos dice en el versículo, no hizo maldad, ni hubo palabra de engaño en su boca. Bueno, está cumpliendo lo que Dios dice y demanda para aquellos que van a estar en su presencia, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Ahora, la santidad está vinculada a Jesús. Cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de Cristo, ¿qué le dice? Tendrás un hijo. Y dice, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Luego, aquel niño que vamos a recordar tanto en Navidad. Estamos ya entrando en Navidad, ya la música de Navidad, las luces todavía no, pero a punto están las cajitas de Navidad, no sé lo que, las compras de Navidad. Es la época del año en donde yo más disfruto cuando voy a la calle. Al revés, porque no puedes moverte. Y sobre todo cuando mi querida esposa me invita a ir con ella, ahora ya no lo hace, de compras. Y ese es el ruido de la Navidad. La Navidad con su ruido quita de tu mente y de la mía el núcleo de la Navidad. El Verbo de Dios, el Santo de los Santos, hecho un hombre del tiempo y del espacio. Un niño que tiene que ser sustentado en los brazos de una madre. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ese es el núcleo de la Navidad. Por cuanto la Biblia dice que vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. No te engañes, por favor. Mantén tu pensamiento en el Hijo de Dios que viene a nuestro encuentro. La santidad de Cristo es distinta a la de los hombres. ¿Quieres verlo? Mira el religioso fariseo. Se pone a orar y ¿qué dice? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Mírame, fíjate, ahí tienes un dechado de virtudes. Yo hago esto, lo otro, lo de más allá, tienes que estar satisfecho de mí. No oraba de esta manera Jesús, sino que realmente la santidad suya no era la santidad religiosa, era la santidad experimental.
Y oye lo que dice Cristo. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. No te engañes, por favor. No es lo que tú hagas, es la relación con Dios lo que marca la santidad de la vida cristiana. A veces tenemos una lista de cosas que debemos hacer y otras cosas que no debemos hacer. Lo he dicho muchas veces, especialmente cuando yo era un niño tenía una serie de normativas y creo que Juan Marcos también tenía en su tiempo una normativa de esto. Era la santidad del no. No vayas, no uses, no toques, no. Y la vida cristiana era un no. No, y no, y no, y no. No, yo estuve verdaderamente saturado de esa santidad. Santidad no consiste en no ni en sí. Santidad consiste en vivir a Cristo. Y cuando Cristo se hace vida en tu vida, cuando Cristo llena tu experiencia vital, cuando tú te levantas por la mañana y dices, Señor, quiero seguir las huellas tuyas en este día, cuando oras al Señor y cuando tienes algún conflicto especial y pides al Señor su ayuda y su dirección, cuando antes de hacer ninguna cosa te preguntas si la haría Jesús, cuando vas a realizar alguna acción y te preguntas si eso glorifica al Padre, eso es vida de santidad y el resto es un rollo. No vivas una vida de piedad aparente, porque estás siguiendo las huellas del crucificado. Por eso la demanda de Pedro es muy clara. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo? ¿Santos también cuando juego un partido de fútbol? Pues claro que sí. No tienes que darle una patada al que va adelante y se te escapa. Eso no es santidad, eso es una barbaridad. Esto, ni tienes que acordarte de cuando te pitan un penalti. No. En todo momento donde tú estés, en los negocios que haces, en la relación con tu familia, no importa lo que, vive a Cristo, por favor. Y yo sé que a veces enfatizo demasiado en ciertas cosas. Si eres incapaz de amar a tu familia, eres peor que un incrédulo que ha negado la fe. El cristiano no es santo por imitación. El cristiano es santo por comunión con Cristo. En segundo lugar, me dice Pedro, fíjate, las huellas de la santidad están vinculadas también a las huellas de la oración. Versículo 23. ¿Quién cuando le maldecía no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Si hay algo que impacta o que me impacta en la vida de Cristo, es que Él marca una distancia enorme entre mi vida y la suya. Y esto es una asignatura que tengo pendiente en mi vida. Cristo era un hombre de oración. Cristo dice el Evangelio que se levantaba muy de mañana siendo aún oscuro y se iba a un lugar aparte y ¿qué hacía? Oraba. Cristo oraba en los momentos de tomar decisiones. ¿Cuántos fracasos he tenido yo en el ministerio por esto? Cuando Cristo va a escoger a los 12 discípulos, ¿qué hace? Bueno, pero es Dios. ¿No sabe Él quiénes son? Sí, no me cabe la menor duda que como Dios sabe quiénes son. ¿Qué hace Cristo para escoger a esos 12 hombres? Fue al monte y estuvo orando toda la noche. ¿Cuántas veces yo tomo decisiones en el ministerio sin haber dedicado tiempo a la oración? Una acción sin oración es un fracaso. Necesitamos volver a la oración, dedicar tiempo a la oración. Él oraba en cualquier momento. Está predicando y de pronto se para y dice, Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Simplemente gracias, interrumpiendo la oración. No hay tiempo de alabanza y de adoración a Dios muchas veces en nuestras oraciones. Recuerdo que hace muchos años, estaba en Londres y allí en el hotel alguien me dijo,
sabía que era evangélico, que era creyente, y me dijo, ¿va a tener usted tiempo de ir a escuchar a Martin Lloyd-Jones? Y dije, ¿y dónde predica? Bueno, ¿dónde va a predicar? En su iglesia. Y le dije, ¿y predica hoy? Sí, todos los viernes tiene estudio bíblico. Pero tiene usted que llegar una hora antes, si quiere entrar. Bueno, yo fui. Y en mi poco inglés de entonces, hoy menos todavía, estuve atentísimo al sermón de Martin Lloyd-Jones. No creas que era un predicador dinámico y movedizo, era más bien tranquilito. Pero ¿qué fue lo que me impactó? Y salí impresionado de esa reunión. Terminó la predicación y el doctor Martin Lloyd-Jones dijo, vamos a orar. Y se corrió a un lado del púlpito y se puso de rodillas. 10 minutos orando. Dijo, vaya rollo de oración. Dedicó más de la mitad de esa oración a adorar a Dios y a proclamar la grandeza de Dios y a mencionar las personas divinas sobre el trono de gloria y a afirmarse en que Dios es Dios por encima de cualquier circunstancia. Y después, al final, brevísimamente dijo, ora Dios de la gloria, bendice a tu pueblo por amor de Jesús. Yo no oro así. Estoy escuchando oraciones habitualmente que se basan en declaraciones y en historias. Y no hay una palabra de adoración. Adora a Dios, por favor, porque eso es lo que hacía Jesús durante todo su ministerio. Oraba en intercesión. Juan capítulo 17. Ahí tienes toda una oración de Cristo pidiendo al Padre por los suyos. Oraba en la agonía. No hay cosa más impresionante que adentrarte con los pies descalzos al huerto de Getsemaní y escuchar aquella oración, Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, orando el Señor. El Señor oraba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor entrega su vida orando, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oh, mis queridos hermanos, doy gracias a Dios, glorifico a Dios por los muchos grupos de conexión de la Iglesia Unida. Es el secreto de la marcha de una iglesia. Y pido a Dios que en esos grupos de conexión haya no solamente oraciones de petición, oraciones de adoración. En donde Dios sea el centro de la reunión y sea la gloria de cada uno de los que levantan su oración al Señor. La Iglesia Unida necesita ser una iglesia de oración en los próximos 10 años. ¿Algo más? Veo ahí un tremendo respeto y amor de Cristo por la palabra. Notad que se menciona ahí un salmo. ¿Encomendaba la causa a quién? Al que juzga justamente. Esa es la expresión del salmo. No te enfades tú, no te disgustes, estate tranquilo. Encomienda tu carga al Señor y Él te sustentará. Cristo tuvo un tremendo respeto y un profundo amor por la palabra. Cuando era niño estudió la Biblia. No creas que porque era Dios o porque es Dios sabía la Biblia como hombre de memoria. No, Él tuvo que hacer las limitaciones propias de un hombre. Estudió la Biblia cuando era pequeño y dice que crecía en estatura y en sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es el producto de asimilar la palabra de Dios en la vida. Pero amaba la Escritura de una forma tremenda y advierte al principio de todo que Él no vino para quebrantar o para abolir la ley. Vino para cumplirla. Y cuando los fariseos eran enormemente literalistas, Cristo daba el significado espiritual. Oísteis que fue dicho, y yo os digo. Se mencionó esta mañana en la alabanza aquella experiencia de la mujer adúltera, ¿recordáis? Lo mencionó Junior. Y yo dije, es verdad. Cristo no disculpó nunca un pecado.
pero nunca dejó caído a un pecador. Y esta admirable dimensión de Jesucristo apela a nosotros, y viene el escriba por ahí. Siempre los escribas eran así con Jesús. Maestro, dime, ¿cómo debo entender? ¿Qué le dice Jesús? Lo para rápido. Dice, ¿cómo lees? Es decir, vete a la Biblia. Tú que conoces la Biblia, vete a la Biblia. ¿Y cómo lees tú? Cristo reprochó a quienes enseñaban como palabra de Dios lo que era invención de hombres. ¿Recuerdas esto? Y lamentablemente muchas veces en la Iglesia nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros sistemas le damos categoría de doctrina, cuando son simplemente costumbres y formas traídas por los hombres. Bueno, no significa que cada domingo hagamos las cosas de tal manera que no se parezca en nada al domingo anterior y sea un desorden. Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que no nos sujetemos a ataduras humanas que condicionan la acción del Espíritu Santo de Dios en la congregación de los creyentes. ¿Cuál es el único modo de alcanzar sabiduría? Una iglesia sabia, una iglesia capaz de seguir adelante. Escucha la Biblia. Pablo escribe a su amigo, hijo espiritual Timoteo, cuando va a morir. Pablo. Y le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Hermanos míos, Biblia, solo Biblia, nada más que Biblia. Porque solo en la Biblia habla Dios. Dios no habla de otra manera en el tiempo presente, de manera ninguna. Habla en su palabra y ha revelado para ti y para mí todo cuanto necesitamos saber para nuestra vida cotidiana a través de su palabra. ¿Entendemos esto? ¡Oh, qué bendición tan grande cuando la iglesia madura en la Biblia! Pueden venir las corrientes más tempestuosas del entorno llamado espiritual. Puede soplar el viento de un lado o el viento del otro. Una iglesia establecida en Biblia, que conoce la Biblia, es una iglesia estable, que mantiene a cualquier precio y de cualquier manera la sagrada fe que ha sido dada a los santos. Hermanos míos, el Señor nos permite visitar muchos países. Una de mis tristezas es ver un pueblo desorientado. Como niños que son llevados de aquí para allá, ¿por qué? Por todo viento de doctrina. Amados padres, dad Biblia a vuestros hijos. No los saturéis. No aburras a tu hijo con la Biblia, que después se hace rebelde cuando puede. Dale Biblia. Condúcelos a la Biblia y a la verdad. Profesores de la escuela dominical, dad Biblia a los niños. Los niños en la escuela dominical no son traídos para entretenerlos un tiempo y que dejen tranquilo el auditorio para el ministerio. Los niños son traídos a la presencia de Dios para que conozcan a Dios por medio de la Biblia. Líderes de juventud, vosotros que estáis manejando los grupos de jóvenes de la iglesia, los jóvenes necesitan Biblia. Solo Biblia. Y nada más que Biblia. Predicadores, solo Biblia. Nada más que Biblia. El pueblo de Dios no necesita devocionales. Necesita aplicación de la Biblia en un comentario serio de los versículos de la Escritura. ¿Lo crees o no? Una iglesia mantenida en la oración y conducida por la Biblia es una iglesia de victoria. Y creedme que a mí personalmente en el pastorado me importa muy poco, mejor dicho, lo voy a decir más claro, no me importa absolutamente nada que un día no nos tengan en cuenta, ningún grupo.
Lo que me importa es que para que me tengan en cuenta yo tenga que claudicar de verdades bíblicas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y es precisamente esta contundencia en la palabra la que puede marcar el camino victorioso de la Iglesia Unida en los próximos años. ¿Algo más? Pedro me habla del camino del amor. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. El amor de Dios se manifiesta en la entrega de su Hijo. El amor es un amor de entrega que claudica sus derechos en beneficio del otro. A veces, y alguien no me llamó la atención, me hizo una reflexión y me dijo hace poco tiempo: tú hablas demasiado a los maridos, ¿y las mujeres qué? Porque es la mujer la que tiene que someterse al marido, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues fíjate tú por dónde. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, las casadas se sujeten a los maridos y los maridos amen a sus mujeres. No hay derechos. Los has cancelado cuando diste tu vida a Cristo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Y cuando Cristo se aproxima a la cruz, escucha la Biblia, por favor. Siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación el estar en esta dimensión, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El camino de Cristo es un camino de amor. Y el distintivo de la Iglesia es el distintivo del amor. Escucha a Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿cómo? Si tuvieseis amor los unos para con los otros. ¡Oh, qué fantástico el amor! Y lo elevamos a la posición de ensimismamiento espiritual. Y cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos y decimos: ¡cuánto amor! Y ahí queda. Has perdido el tiempo. El amor de Cristo es experimentable en un compromiso cristiano. Escucha la Biblia. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Ahí tienes el amor. ¿Lo entendiste bien? Para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En la medida en que el amor de Cristo desaparece del púlpito, en la medida en que la cruz de Cristo desaparece del ministerio a la Iglesia, en la Iglesia desaparece el compromiso. Y el amor manifestado en el seguimiento a Cristo se expresa por Pablo en Romanos 12:1 con esas palabras: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Ahora termino. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, el secreto de la vida victoriosa está no solo en este pasaje. Escuche Hebreos. Caminando con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Y la urgente necesidad es descubrir las huellas del Maestro para caminar de esta manera nuestra vida cristiana. Hermanos, es necesario que no pongamos obstáculos, yo el primero, a que el Espíritu Santo reproduzca en tu vida y en la mía a Jesús. El Espíritu Santo está procurando realizar esa obra mediante el fruto del Espíritu, que es el carácter moral de Jesús. Para que pueda hacer eso, tú tienes que mantenerte en santidad de vida,
pecado oculto en tu vida entristece la acción del Espíritu. Tienes que entender que el camino que Dios ha trazado para tu vida es el mejor. A veces algunos piensan que el nivel más honorable del mundo evangélico es predicar desde el púlpito de una iglesia. No dudo que es importante, pero no es menos importante atender de las necesidades físicas del lugar donde se reúne el pueblo de Dios. ¿Entiendes esto? No hay dones de primera y dones de segunda. Es más, muchas veces he leído una frase que me ha impactado mucho, y es que este es un gran hombre de Dios. ¿Lo oíste alguna vez? ¿Lo oíste o no? No hay grandes hombres de Dios. No los hay. Hay hombres de un Dios grande. ¿Entiendes la diferencia? La gloria no es para el hombre que ministra. La gloria es para el Dios que utiliza ese elemento para el ministerio. Oh, mis hermanos, ¿cuántas veces oro pidiendo al Señor esta bendición para nuestra querida iglesia? Seguir a Cristo exige un compromiso personal. Y sobre este compromiso yo quiero que cerremos este tiempo mientras sube el grupo de alabanza para cantar la última canción. Yo quiero hacer una invitación personal a cada uno de los que estáis presentes esta mañana. Lo hago en las palabras de Jesús. El Señor Jesús dice esta mañana: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús se acerca a ti y a mí ahora por su Espíritu y nos dice las palabras que dijo un día: ven y sígueme. Significa que tú tienes que decir al Señor ahora mismo: sí, Señor, yo quiero seguirte. Y yo te pido que por un instante levantes tus ojos de fe a la cruz. Mírala, por favor. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y acércate por fe al que muere en la cruz. Y siente su desamparo. Y experimenta su silencio. Y nota que cargó sobre sí tu pecado y el mío. Y mira su desamparo para que tú tengas amparo de Dios. Oh, no hay nada que pueda hacerte salir esta mañana igual que entraste si has visto la cruz de Jesús. Solo esa cruz. Solo esa persona. Y ahí en el silencio de tu alma dices a Cristo: Señor Jesús, cuenta conmigo. Ayúdame, quiero seguir tus pisadas. Y yo quiero orar por todos aquellos que esta mañana han hecho esta decisión personal. Y voy a pedirles que ahí donde están, levanten su mano aquellos que han dicho a Cristo hoy: cuenta conmigo, Señor. Voy a vivir para tu gloria. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. El Señor sabe lo que tú, Dios te bendiga, sientes en tu corazón. Y yo quiero glorificar a Dios por la obra que Él hace en medio de nosotros. Terminamos luego con la canción que el grupo de alabanza va a dirigirnos. Y pido al Señor que la Iglesia unida se manifieste, se distinga en el futuro por una sola cosa: creyentes que siguen las pisadas del Maestro. Señor y Dios nuestro, Padre del cielo, glorificamos tu nombre y te adoramos, Señor. Somos pequeños y pobres, pero estamos en Cristo y estamos, por tanto, sentados con Él en lugares celestiales. No podemos entender que nuestras imperfecciones sean pasadas por alto para que tú aceptes nuestra necesidad y nos des acceso al trono de tu gracia. Dios nuestro, te adoramos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendecimos tu nombre porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para hacer posible este misterio de gracia, y bendecimos y honramos y adoramos a la persona del Espíritu Santo.
porque está reproduciendo en nosotros a Jesús. Señor amado, glorifícate en medio de tu pueblo y permite, Señor, que esta mañana salgamos cambiados de este lugar para bendición nuestra y para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.